Hola. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura fascinante y absolutamente crucial para entender la historia de América, aunque quizás, no todo lo conocida que debería. Francisco de Miranda. Totalmente. A menudo se le llama el americano más universal, y no es para menos. Su vida es única. Participó, en la Revolución estadounidense, en la francesa y, por supuesto, en las independencias hispanoamericanas. Casi nada. Queremos descubrir quién fue realmente este hombre, no solo el militar o el político, sino también el pensador ilustrado, el humanista, ese defensor de las libertades. Y para eso, vamos a tirar de distintas fuentes sobre su vida. Exacto. Hablamos de un caraqueño nacido en 1750, un personaje que es, digamos, la perfecta mezcla de acción e ideas. Fue militar, sí, pero también diplomático, político, escritor. Un hombre polifacético. Muchísimo. Su formación en Caracas ya apuntaba a maneras, pero fue su entrada en el ejército español lo que le lanzó a una vida, de viajes constantes, de luchas, de intercambio intelectual sin parar. Y todo eso lo dejó por escrito, ¿verdad? De forma casi obsesiva, sí, en su archivo personal Colombella, que no es solo un diario, es una ventana increíble a su pensamiento y a una época de cambios brutales. Vale, vamos a desglosar un poco. Su carrera militar lo lleva muy pronto a un escenario clave, ¿no? Al otro lado del charco. Eso es. Participa en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. De hecho, destacan la batalla de Pensacola, en 1781, donde España apoyaba a los americanos contra Inglaterra. Pero lo importante, más allá de lo militar, es que allí entra en contacto con gente como Washington, Jefferson... Figuras clave. Claro. Y observa algo fundamental. Cómo esas colonias, tan distintas entre sí, se unen bajo un ideal. Eso le demostró que era posible, ¿sabes? Unir territorios diversos. Algo que para la América española tan vasta, tan fragmentada, parecía, una utopía. Fue una chispa. Esa experiencia americana parece crucial, sí, pero luego viene su etapa en Europa, que es donde realmente, absorbe las ideas que van a definir su gran proyecto, ¿no es así? Efectivamente. Su viaje por Europa es transformador. Recorre el continente, se codea con intelectuales, con políticos. Absorbe a fondo las ideas de la Ilustración, la razón, la libertad, el progreso. Y buscando apoyos, imagino. Incansablemente. Busca apoyo para la independencia americana, aunque los primeros intentos, por ejemplo, en Inglaterra, pues no cuajan. Y todo, como decíamos, queda en Colombia. ¡Qué documento! Y un detalle que revela mucho de su talante. La Inquisición española lo persiguió por tener libros prohibidos. Un espíritu libre, vamos. Totalmente. Y ese espíritu inquieto, revolucionario, lo lleva directo a otra gran convulsión. La Revolución Francesa. Y no de visita, precisamente. ¿Qué va? Se une al ejército revolucionario francés. Ojo, que alcanza el grado de mariscal de campo, o sea, general. Lucha en la batalla de Valmy, en 1792, una batalla decisiva. Valmy, su nombre está. En el Arco del Triunfo de París. Ahí está inscrito. Esa experiencia, claro, consolida sus ideas republicanas, la importancia de separar poderes, aunque también ve la cara oscura. Sufrió la cárcel durante el terror jacobino. Menuda vida. Entonces, toda esta acumulación de experiencias militares, políticas, intelectuales en 3 continentes, ¿cómo cristaliza eso en su sueño para América? Pues concibe la idea de la Gran Colombia, un estado inmenso, independiente, unido, que abarcaría gran parte de Hispanoamérica. De hecho, es él quien empieza a usar el término Colombia, a llamar colombianos a sus habitantes. ¿Y la bandera? También. Diseña la tricolor, amarillo, azul y rojo. La hizo por primera vez simbólicamente en Haití, en 1806. Él defendía una libertad racional, decía, o sea, ordenada con leyes, buscaba igualdad entre la gente, con las limitaciones de la época, claro, y aspiraba a un cambio profundo, pero sin la violencia extrema que había visto en Francia. Interesante esa matización. ¿Sus planes eran republicanos desde el principio? Evolucionaron. Al principio pensó en algo más parecido a una monarquía constitucional, al estilo inglés, pero acabó decantándose por una república. Vale. Y tras décadas fuera, preparando el terreno, por fin regresa a Venezuela, en 1810. Un momento clave. Animado por gente como Bolívar, ¿no? Exacto. Lo reciben como un héroe, claro. Se convierte en una figura central, impulsando la independencia desde la Sociedad Patriótica de Caracas. Y firma el Acta de Independencia. El 5 de julio de 1811, un honor inmenso. Y su bandera,
la tricolor. Se adopta como bandera nacional. Pero en 1812 la cosa se complica mucho. El terremoto, los realistas avanzando. Sí, una situación crítica. Y ante esa emergencia le dan poderes dictatoriales, como generalísimo. Lidera la campaña de Valencia. Pero ese liderazgo se topa con un revés muy duro, ¿verdad? Durísimo. La caída de Puerto Cabello, un puerto estratégico que además estaba bajo el mando de Bolívar. Fue un golpe fatal para la República. Y eso lleva a la capitulación. Sí. Viendo que militarmente era inviable seguir, y tras consultarlo con el gobierno republicano, Miranda firma la capitulación de San Mateo en julio de 1812. Básicamente una rendición negociada para evitar un desastre mayor. Pero fue, enormemente controvertida. Y esa capitulación tan polémica es la que precipita su final. ¿Cómo se llega a que sus propios compañeros lo arresten? Es uno de los puntos más oscuros y debatidos, sí. Un grupo de oficiales patriotas, Bolívar entre ellos, lo detienen en La Guaira, justo cuando iba a embarcarse. La acusación, traición por la capitulación. ¡Qué duro! Muchísimo. Y luego viene su entrega a los españoles. Hay mucha discusión histórica sobre quién fue exactamente responsable, si hubo órdenes directas, el papel de jefes locales, la violación de la propia capitulación por el jefe realista Monteverde. En fin, un lío tremendo y trágico. Un final terrible, sí, y muy polémico para una vida tan intensa. Entonces, más allá de esa controversia final, ¿cuál dirías que es el gran legado de Miranda? ¿Cómo debemos recordarlo? A pesar de ese final, muriendo preso en Cádiz, en España, en 1816, su legado es gigantesco. Se le considera el precursor, con mayúsculas. El que preparó el camino. Exacto. El que concibió, organizó y difundió la idea de la emancipación durante décadas, mucho antes de que otros se sumaran con fuerza. Su visión de unir el continente, sus ideas ilustradas sobre libertad, sobre cómo organizar un gobierno, su humanismo, y los símbolos, como la bandera. Todo eso influyó muchísimo en Bolívar y en toda esa generación. Un personaje complejo, desde luego. Idealista, luchador incansable, un visionario casi global antes de tiempo, pero también incomprendido, con ese final tan amargo. Exacto. Su vida es que encarna perfectamente las tensiones, las esperanzas, las contradicciones de esa época de revoluciones que cambió el mundo. Un hombre universal, sin duda. Y para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final. Esa visión de Miranda, la de una América unida, su gran Colombia, pues no llegó a materializarse en su momento por muchas razones. ¿Sigue siendo esa idea, esa aspiración de unidad, algo relevante hoy? ¿O es ya una utopía imposible en la América Latina actual? Ahí queda la pregunta. Pues muchísimas gracias por este análisis tan interesante y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.